Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Miren, les comentaba que cuando ustedes tengan palabras especiales que ustedes quieran hasta cierto punto hacer notar, entonces utilicen por favor la letra cursiva. ¿Sí? Ahí está. Noten que la justificación tiene que hablar acerca de lo mismo que ustedes tienen planteado en su pregunta y en su objetivo. ¿Sí? O sea, no se debe desviar. En este caso, ellos están hablando aquí acerca pues de esto, decíamos de que pues la comida es tan cotidiana que nadie se había puesto a estudiar la comida y que empiezan a hablar acerca de ciertos antecedentes, o sea, de ciertas investigaciones, y ahí el trabajo de ustedes es poder investigar textos que sean previos a lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí este investigador utilizó estos textos, ¿verdad? Por ahí encontró México, una odisea culinaria, el Atlas Cultural de México, etcétera. Y otra cosa también es importante, miren, noten ustedes que aquí él se siguen ciertos criterios para referenciar. Por ejemplo, aquí noten que se utiliza el apellido, en este caso el apellido paterno y el año, ¿sí? Y cuando se trata de citas textuales, debo de poner comillas. Y al término de la comilla, debo indicar la página o el párrafo. Esto es muy importante en un proyecto de investigación, que ustedes utilicen autores y dos, que sepan cómo utilizarlos, cómo referenciarlos. ¿Qué ocurre? Ocurre que muchas de las ocasiones, muchas tesis no tienen los suficientes autores o bien no están referenciados de la manera correcta. Y eso, pues, habla bastante de la persona que hace el proyecto. Yo me gusta mucho compararlo con el área de gastronomía porque si ustedes notan es exactamente igual. Eh, Hay ciertas reglas que hay que seguir, ¿no? Eh, para la elaboración de platillos, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando de pronto estas reglas se rompen? O sea, usualmente ustedes van y de pronto van a servir un platillo y esperan ustedes siempre pues empezar con la entrada, seguir con el plato y al final pues el postre, ¿no? Es lo común y es el criterio. Pero imaginen que van ustedes a un lugar y de pronto les sirven primero el postre, les sirven al último la entrada, ¿verdad? Este, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Si ustedes van a un lugar y de pronto sirven una cena de 3 tiempos y de pronto el postre se los dan al principio, después la entrada y el último el plato fuerte. Pues no, no está bien, no cuadra. Si se fijan ustedes, sigue siendo la misma comida, No habría congruencia. Hay así en es, algunos lugares donde primero les sirven el postre y después la comida. ¿sí? Ok, pero lo esperado, si se fijan, es, por ejemplo, pues el, el, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, la entrada, ¿no? Que de pronto le dan. Ahora, o que partan el pastel antes de que lleguen los novios, por ejemplo, en un banquete, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, o que se haga el brindis y los novios lleguen al final. De pronto, sí, lleguen y no, ya brindamos. Entonces, vean ustedes que habría cierto orden necesario en las cosas. Entonces, igualmente acá es importante que pues exista un orden y el orden que nos plantea aquí la APA es este. Por ejemplo, aquí para referenciar a un autor, debo de tener siempre en cuenta el apellido y solamente el apellido paterno. Por favor, anoten eso. Solo el apellido paterno, el primer apellido nada más. Bueno, no sé si sea paterno, pero el primer apellido es el que se coloca. Y el año. Muy importante tenerlo así. Apellido y año. Y usualmente el año va entre paréntesis, ustedes lo pueden ver, cuando primero hablo del autor y luego hablo de lo que dijo. En este caso,
Barros 2008, ¿verdad? Noten que no le pongo el nombre, ¿sí? Sino le pongo el apellido, el año, y cuando es una cita textual como esta, entonces le voy a poner la página donde encontré esa información, ¿sí? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, ¿Sí? Ok. En la siguiente, seguimos con la presentación de los antecedentes. Si nos ayudas, por favor, Carlos, a leer este texto. sí. Dice, otros intentos para documentar la gastronomía tradicional han sido Toluca del Chorizo. ¿Sí? Tradicional han sido Toluca del Chorizo. Así se llama. Apuntes gastronómicos, Sánchez 1976, recetario vegetariano para mejorar la alimentación familiar, Herrera 1979, la región más aperitiva del aire, Sánchez SF, Sin fecha. gastronomía mexiquense, de la Rosa 1987, guía gastronómica del Estado de México, Salas y Cabrera 1993, recetario mexiquense, siglo de Guzmán, siglo XVIII, 18. de Guzmán, 1999, la cocina familiar en el Estado de México, Banco Nacional de Crédito Rural 2000, las recetas de la abuela Monroy y Montaño 2001, de Toluca para el mundo, tres generaciones en la gastronomía, voluntariado de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 2002, conversación en la cocina, Sánchez 2006, los sabores del Estado de México, Ambrosio Escamilla y González 2007. Ok, muchísimas gracias. Noten que aquí este autor está hablando acerca de todo lo que ha investigado y chequen que eso les va a tocar a ustedes, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí está mencionando los antecedentes previos. Algunos autores mencionan como nada más el puro listado de los trabajos previos al propio, ¿sí? Que hablado acerca del tema, en este caso, acerca de la gastronomía del Estado de México. Pero otros ponen, por ejemplo, el aporte, o sea, por ejemplo, pueden colocar, según el estudio de Sánchez en el 76, la gastronomía en México se caracteriza por tal cosa. O sea, aquí la idea es mencionar algunos antecedentes que se han hecho previos, ¿sí? Son investigaciones previas. Para efecto de una justificación, basta con que ustedes digan algunos, o sea, insisto, o sea, pueden ustedes mencionar algunos antecedentes, nomás mencionar, pues, que han habido textos que hablan acerca del tema que ustedes están trabajando y sobre todo que rescatan el problema de investigación que ustedes tienen. En este caso, estos investigadores, pues, han revisado estos libros, ¿no? El de Toluca del Chorizo, el de Recetario Vegetariano, la región más aperitiva del aire. Aquí un dato interesante, miren, este libro que ellos aquí mencionan no tiene fecha, no tiene año. Se sugiere evitar las fuentes que no tengan autor o fecha, salvo que no tengamos de otra. O sea, por ejemplo, hay libros que a lo mejor, pues, por cómo fueron escritos, por el tiempo donde se escribieron, quizá a lo mejor, pues, alguien no anotó la fecha correcta. Entonces, pues si no anotaron la fecha correcta o no existe esta fecha, se le pone sin fecha. Pero hay que evitarlo. O sea, hay que evitar tanto fuentes que no tengan autor o fuentes que no tengan fecha. ¿Por qué? Porque si no hay un autor, no hay manera directa de poder, pues ahora sí que reclamar o plantear quizá, pues algún tipo de eh, crítica, porque pues a quién responde por eso, ¿sí? Entonces es importante saber quién es el autor de un determinado texto y también el año. ¿Por qué es importante el año? Porque
un trabajo de 1976 a uno del 2007, ¿cuál podrá ser la diferencia? ¿Cuál se imaginan que puede ser la diferencia entre uno y otro? Puede ser que la información sea más actualizada o del tema que esté más actualizado. Exactamente. Y por ejemplo, el de 76, pues a lo mejor como antecedente sirve, pero quizá ya no sea vigente, ¿sí? Quizá ya no sirva pues para el tiempo actual. Lo mismo ocurre con este otro, ¿no? A lo mejor es más reciente, pero no aborda elementos que pues eran primitivos o eran primarios. Entonces, por esa razón es importante tener el contexto, tener la fecha o el año, mejor dicho, porque con el año ustedes se dan también una idea. Les apuesto que ahora con el tema de la pandemia, pues de pronto los platillos o sea, va a cambiar la gastronomía. Estoy casi cierto en que de pronto van a haber otro tipo de elementos que las personas van a empezar a cuidar al momento de tener ciertas costumbres gastronómicas. Entonces, pues un documento que hablara antes de la pandemia en el 2000 y otro que hable en el 2020, 2021, pues de pronto vean que va a tener diferencias en cómo están trabajando un tema. Entonces, por esa razón es que es importante tener aquí las fechas, porque nos permite indicar el contexto donde las cosas se dan, ¿sí? Muy bien. Y este autor prosigue con la lista, ¿no? Prosigue con la lista de eh, libros y revistas que él hizo revisión o que ellos hicieron revisión para poder justificar la cantidad de estudios que hay en torno al tema de la gastronomía. Me gustaría, por favor, que, a ver, ¿quién será? ¿Quién será? Este, mm, a ver, Saúl, ¿nos podrías ayudar, por favor, a leer el que sigue? Sí, es además trabajos como el sabor de nuestra cultura gastronomía indígena del Valle de Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009, así como algunos trabajos de investigación académica, gastronomía más agua y unos prácticos de alimentos. El caso del Calvario de Carmen, municipio de San Felipe del Progreso. Cano 1993. Gastronomía cotidiana y festiva de la etnia Mazahua del noreste del Estado de México, en el municipio de San Felipe del Progreso. Flores 2004. Uso y consumo de hongos silvestres comestibles en el municipio de Acambay, Estado de México. Mercado y Rojas 2007. Formación del patrimonio gastronómico del Valle de Toluca, México, Romero et al 2010-2011 y del plato de la boca, del ajolote a la sopa. Ok, muchas gracias. Del plato a la boca y del ajolote a la sopa, dicen. Ok, bueno, eh, no sé si se comen los ajolotes. ¿Se comen los ajolotes? Se comían, ahorita ya Pues están tenía en entendido peligro de que sí, Sí, están en extinción. Sí, es cierto, ¿verdad? Están en extinción los ya ajolotes. no. Ella no, ya son protegidos, sí, es cierto. ¿Qué tal? Es nada más, si era pues es un animalito endémico de México, o sea, realmente, y vea, ya se los acabaron. ¿Qué tal? Bueno, ok, entonces, todo esto, si se fijan ustedes, es nada más ir mencionando los autores que leyó, las investigaciones que se leyeron. Esa es una manera de hacer una justificación. La próxima clase quiero mostrarles otra forma, pero lo que quiero aquí que se vea es, si se fijan, cómo va, primero hablando acerca de que pues es un tema nuevo, de que ha habido investigaciones que han hablado acerca de este tema y que se hace necesario precisamente hablar de esta temática por una serie de factores. Ahorita vamos a ver cuáles. Y aquí un dato que es interesante, vean aquí que está hablando de Romero y utiliza estas letritas. ¿Qué significan? Bueno,
se pone la palabra et al. Et al es una abreviatura de, de una expresión en latín que significa et alius y que se lee como colaboradores. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, más de 6 autores, se debe de poner esta frase. Por ejemplo, hay libros en donde participan 7, 8, 10, 20 personas quizá en hacer ese libro. Entonces, como son muchos, pues sería muy largo colocar a los 20. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza esta frase que significa et al. Lo estoy poniendo aquí en el chat, que significa et alius. Y la traducción literal es y colaboradores. Ahí está. De hecho, en latín significaría algo así como y aliados, ¿no? Pero aquí sería pues no propio decir aliados, entonces se utiliza como y colaboradores. O sea, en este caso, por ejemplo, es Romero y colaboradores en el 2010 y en el 2011, ¿verdad? Que habla acerca de este libro llamado Del plato a la boca, el ajolote a la sopa. ¿Sí? Bueno, esas son todavía investigaciones previas. Hasta ahorita no nos han dicho qué implicaciones tiene este estudio y tampoco nos han dicho por qué, ¿verdad? Entonces es importante aquí señalar como los porqués. En ese sentido, pues aquí inclusive voy a, va a seguir mencionando, no lo voy a leer, pero va a seguir mencionando, por ejemplo, otros trabajos que existieron en torno a la temática de la gastronomía mexiquense, que es el tema que está estudiando, ¿verdad? Ven ustedes que sigue hablando. Aquí hay un dato interesante, miren. Por ejemplo, la primera vez que ustedes citan una institución, por ejemplo, a lo mejor ustedes hablan acerca de alguna universidad o de alguna asociación, de algún tipo de pues sí, de algún tipo de institución u organización. Si es la primera vez que se menciona, se debe de poner completo la primera vez, por ejemplo aquí, la Universidad Autónoma del Estado de México. Y entre corchetes vamos a poner aquí la palabra UAM, ¿no? Que es Universidad Autónoma del Estado de México y el año, ¿sí? Si después volvemos a mencionar de nueva cuenta la UAM, ya no vamos a poner esto, que no vamos a poner toda la universidad, sino ya solamente vamos a colocar las iniciales, ¿sí? ¿Sí queda claro ese criterio? Sí, Ok. Entonces, recuerden, la primera vez que ustedes mencionen una institución, alguna organización, si es la primera vez, hay que ponerla completa y luego las siglas. Y a partir de la segunda, tercera o cuarta vez que volvamos a referenciar a esa institución, entonces vamos a poner solamente las puras iniciales, ¿sí? Y la regla acá es que si un documento tiene más de 6 autores, se coloca la palabra et al, ¿sí? Aquí lo tengo colocado, está et al, ¿verdad? Y et al. ¿Por qué? Porque entonces eso me indica que aquí son más de 6 autores, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda que tengamos en torno a este tema? No, profe. Ok. Aquí tenemos, ahora sí, la continuación de este trabajo de la justificación del proyecto. Ahora sí, por favor, ¿quién? A ver, Giselle, usted no le ha tocado participar. ¿Nos ayudas, por favor? Sí, mediante esta breve revisión se observa que la mayoría de las publicaciones existentes toman como objeto de estudio a la región centro, poniendo en descubierto la necesidad e importancia de extender los trabajos de investigación hacia otras regiones para enriquecer el patrimonio gastronómico mexiquense. La cultura alimentaria se ve afectada a continuos cambios
que son de vital importancia al estudiar el patrimonio de un pueblo. Dan pauta para comprender las nuevas manifestaciones y extensiones de la comunidad. Estos cambios han marcado los hábitos actuales, así como los usos y costumbres de los pobladores del Estado de México, resignificando constantemente el patrimonio mexiquense. Acambay ha sido testigo de una heterogeneidad cultural, desde su original etnia otomí, pasando por el dominio mexica, el dominio tepaneca y la conquista de los españoles, hasta nuevos días. Serrano, 1999, página 73. Sus celebraciones actuales, costumbres, lengua y gastronomía ofrecen su panorama de procesos de continuidad y readaptación cultural de su patrimonio. Ok, muchas gracias. Vean que aquí estaba hablando acerca de todo lo que, de los autores y demás, y luego ya empieza señalando el problema, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un problema es que la cultura alimentaria se ve enfrentada a continuos cambios, ¿sí? Ese es un problema que está viendo aquí. Y que entonces es de importancia, estudiar el patrimonio de un pueblo, ¿sí? Entonces aquí habla se fijan, está argumentando por qué hay que estudiar este patrimonio, ¿verdad? Dice, porque esto va a dar pauta para comprender nuevas manifestaciones y expresiones de la comunidad. Por ejemplo, los pueblos indígenas utilizaban cubiertos, ¿sí o no? No, No usaban cubiertos. Es más, todavía en algunas comunidades ustedes van y los cubiertos no existen, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver ahora que ciertas comunidades ya utilizan cubiertos. O por ahí me tocó ver, ya, por ejemplo, ciertos platillos tradicionales que los empezaban a servir en platos desechables, en platos de, ¿cómo se llama esto? De hielo seco, pues me tocó un páscuaro que de pronto iba uno y se comía sus corundas y se las daban en un platito de ¿cómo se llama? Pues sí, de esos, de unicel, ¿no? Y entonces, eso tradicionalmente no estaba. Fue una adaptación que de alguna manera empezó a surgir ahí. Y no les extrañe que de pronto ahora ya empiecen a incorporar ingredientes que tradicionalmente no eran, pero que ahora, por la facilidad de obtención, pues van a estar ahí. Entonces, ese tipo de razonamiento, ese tipo de argumento es importante que los podamos colocar aquí, de esta forma, ¿verdad? Y habla de cómo se está resignificando las cosas, ¿no? Bueno, pero ese es el problema que él está viendo en este municipio, en este lugar, ¿verdad? Y habla de cómo ha habido una heterogeneidad, o sea que ha habido muchas culturas, ¿verdad? Diferentes culturas que empezaron con lo otomí, el dominio mexica, los tepanecas, y luego al final los españoles, y luego ahora también. Y entonces esto ha tenido como consecuencia, pues, una readaptación cultural del patrimonio gastronómico. Vean que está argumentando, sí me doy a explicar, o sea, aquí la idea es de que ustedes den argumentos, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es el problema que estamos investigando? ¿Sí? Y una vez que tengan el problema, entonces ahora viene esta otra parte, ¿sí? Bueno, lo estoy leyendo así parte por parte, perdón por a lo mejor, no sé si a lo mejor sea como muy repetitivo, pero quiero leerlo así porque eso es lo que ustedes van a hacer, a fin de cuentas. Entonces, por esa razón es que lo quiero analizar punto por punto. Entonces, le pediría por favor a Viri, si nos ayudas, Viri, con esta. en el presente documento se analiza cómo estas manifestaciones, los hábitos, usos y costumbres en torno a la cocina regional han devenido en la actualidad. El patrimonio cultural gastronómico desde dentro de la comunidad, mediante la exploración de la cotidianidad de la comida durante el ciclo de la vida
de los habitantes de la cabecera municipal y de las comunidades indígenas, entendiendo estos rasgos culinarios como la conjunción del presente y del pasado, y no solo como una reminiscencia. Desde esta perspectiva, se examina la gastronomía tradicional y sus expresiones culinarias, reflexionando sobre la dinámica cultural que se vive en el municipio de Acambay, bajo un corte histórico, antropológico, por medio de principios metodológicos pertenecientes a la etnografía, como la observación, descripción y el análisis de la vida cotidiana de los miembros de una sociedad. La importancia de valorar y difundir el estudio patrimonial de la gastronomía radica en la consolidación de la alimentación como eje central de su propia conformación social. Asimismo, los escasos trabajos que tratan sobre la gastronomía del Estado de México hacen necesaria la investigación descentralizada acerca de los hábitos culinarios mexicanos. Ok, muchas gracias. Dinos, por favor, ¿qué opinión, qué es lo que tú rescatas? O sea, si alguien te preguntara cuál sería el argumento que este autor utiliza para señalar que esta investigación es importante, ¿qué le podrías decir? ¿Puede decirme otra vez, maestro? Sí, si alguien les preguntara qué argumentos son los que utiliza este autor para justificar, para señalar la importancia del tema de la gastronomía mexiquense, ¿qué pudiéramos decir? Según lo que dice aquí. Pues sobre el, quiere dar como, bueno, no sé si sea la respuesta idónea, pero como, pues defender lo que es todo el patrimonio cultural o lo que viene siendo la cocina regional. Y, ¿Por qué? pues, bueno, de lo que entendí es como que se ha estado perdiendo por pues sí, como actualmente ya no se cocina, o sea, no se está tomando en cuenta ya ese tipo de cocinas por, ¿cómo se dice cuando se evoluciona algo? Así, o sea, que ha cambiado. Sí, como que ha cambiado y ya no se le toma como una importancia. Y me imagino como que los argumentos es como rescatar esa cocina Ok, o ese patrimonio. así es, exactamente. De pronto habla de que cómo el patrimonio cultural se ha estado perdiendo, ¿no? Y que habla acerca de que son pocas las investigaciones que abordan este tema, ¿verdad? Y esto hace necesario, dice aquí, eh, dice, eh, dice, los escasos trabajos que tratan sobre la gastronomía del Estado de México hacen necesaria la investigación descentralizada, o sea, que esté fuera o sea, muchos trabajos están, por ejemplo, en el centro, en México, y de pronto dicen, no, pues, ¿qué pasa con los municipios más pequeños? Entonces, acerca de los hábitos culinarios, en este caso mexiquenses, si ustedes quisieran adaptar esto a la gastronomía jalisciense, pues aquí tendríamos que hablar, por ejemplo, de hábitos culinarios, por ejemplo, jaliscienses quizá, ¿no? O de Zapopan, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto es un contexto histórico-social que el autor está utilizando, o los autores están utilizando, para presentar su proyecto y justificarlo, mencionar por qué es importante. Siempre ustedes háganse esa pregunta. A ver, esto que estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Bien, y al final va a colocar las referencias bibliográficas. Aquí vamos a ver que hay un dato que brevemente quisiera aquí plantear y que bueno, pues va a ser objeto de el- los próximos días en que estemos trabajando y que se refieren a que, por ejemplo, las referencias bibliográficas, las que ustedes coloquen aquí al final en la lista, deben de coincidir
con aquellas que en este caso se tengan acá arriba, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo algún autor aquí, y pues este autor debe de estar señalado en la parte final del documento, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí noten ustedes que el listado de referencias, por ejemplo, vean ustedes que aquí está Ávila, y ese Ávila, por ejemplo, es un ejemplo, debe de estar en alguna parte del documento, ¿sí? Por ejemplo, si lo busco, lo voy a encontrar por aquí, o debo de encontrarme por aquí a Ávila. Aquí está. Vean, aquí está Ávila, y ese mismo Ávila va a estar también acá al final, ¿sí? Entonces, es importante, ay, perdón, que se mencione, en este caso, por ejemplo, a los autores. Y siempre que haya un autor aquí, debe de estar referenciado en alguna parte del texto, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí, compañeros, hay alguna duda que ustedes quieran externar en torno a esta parte. Viene aquí, la próxima semana vamos a ver algunos lugares en donde podemos encontrar información que nos ayude precisamente a justificar nuestro proyecto. Pero, por lo pronto, la tarea para la próxima semana, pues va a consistir, por favor, en que ustedes replanteen su pregunta, la que ya tienen, su objetivo u objetivos que ustedes están planteando, y que, por favor, empiecen ustedes a redactar la justificación. Esa va a ser la tarea. Al menos yo me doy con que ustedes redacten una página de justificación, ¿sí? ¿Sí estamos? Por favor, Sí. para que lo noten. Maestro. ¿Mande? Ah, no, que sí, está bien. Ok, gracias. Bien, y esto de todos modos lo voy a colocar ahí en la plataforma, pues, pero para que por favor busquen el enlace para que suban esa tarea. Háganla si quieren en Word, y la graban en PDF y esa es la que van a subir. ¿Cuándo es la fecha de entrega de esto? Bueno, me gustaría por favor que pueda ser el próximo día jueves la entrega en nuestra hora que no es sincrónica, en nuestra hora que no es, digamos, presencial, pues suban ustedes por favor esa actividad para poderla revisar el próximo día viernes. ¿Sí me explico? O sea, para poder tener chance de poderla revisar, entonces sí me gustaría que esté hecha. Entonces, por favor, sería para el día 25 esa actividad, que sería Muy bien. su reestructura, o sea, la pregunta, el objetivo y al menos una cuartilla de justificación, ¿sí? Tomando en consideración los puntos que acabamos ahorita de señalar, ¿verdad? Ok. Ok, ¿sale y vale? Muy bien. Bueno, pues no sé si existe alguna duda, compañeras, compañeros, hasta este momento. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Maestro, por si se nos atora la presentación, ¿va a estar ahí en Moodle? Sí, sí, ahorita de hecho la voy a colocar. Esta no la tenía ahí, pero la voy a poner ahorita de una vez, terminando la sesión, para que la tengan ahí, ahí en la actividad, ahí va a estar. Va, muchas gracias, maestro. ¿Sale? Gracias a ti. Y bueno, pues gracias a todos, compañeros, pues vamos a ya a cerrar la semana. Les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho, de veras cuídense mucho. Y pues nos vemos primeramente el día viernes próximo. ¿Sale, vale? Sale, maestro, buen fin de semana. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, profe. Bye, adiós.